la protección a los menores, el respeto al matrimonio y todo ese tipo de cosas, y sobre todo a la integridad nacional del territorio y la defensa de la nacionalidad, ya esas son cosas que son valores que nos definen, que siempre vamos a defender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de las redes. Aristides Espinal pensando en Voz Alta RD, hoy en la ciudad de Nueva York, para Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y con Santo Domingo y RD, el globo terráqueo. Señores, hoy tengo la participación del licenciado Johnny Arrendel, periodista dominicano, que es trending topic en todas las plataformas de Santo Domingo. Ya ustedes saben por qué Johnny es tendencia. Señor director, después de esta pausa, seguimos. Mis amigos de Pensando en Voz Alta, recuerden que para que Pensando en Voz Alta sea una realidad, deben activar la campanita, denle like, denle a me gusta, compartan, que este contenido es para ustedes. Pensando en Voz Alta RD, like, me gusta. Bien, Johnny, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Aristides. Sabes que tenemos una relación de larga data desde nuestro sector. Mira, Johnny, tú sabes que el tema obligado contigo es el tema del asunto de la USAID y el asunto de la famosa retractación tuya, o sea, te retractaste después que publicaste algo en X. ¿Cuál es la situación actual? ¿Tú has recibido amenazas? ¿Ya te demandaron? ¿No te van a demandar? ¿Cuál es la situación en torno a ese episodio? Desde un principio hubo presiones de diferentes grupos. No podría decir que se inició una presión directa, pero sí a través de diferentes instancias. La situación, bueno, básicamente es que me retraté de haber vinculado salarialmente a algunas personas que no obstante tienen un tipo de vínculo, que tienen un perfil, y por eso creció tanto esta revelación, porque la gente mentalmente los asocia con ese tipo de política que promovió USAID. El contexto, como tú sabes, es que Donald Trump denunció o paralizó las actividades de USAID porque decía que esa agencia estaba aplicando políticas que contravienen lo que es la ideología fundamental de los Estados Unidos y que al mismo tiempo tendían a desestabilizar el gobierno. Por otra parte, Elon Musk, el asesor presidencial para la eficiencia de los Estados Unidos, el famoso empresario Elon Musk, sí, dijo que la USAID la calificó de agencia criminal. De agencia criminal, no, de organización criminal. Bueno, mira, realmente es un tema sumamente manoseado, sumamente debatido en Santo Domingo y otras latitudes del mundo. Me dijiste que tú has recibido presión, pero todavía no hay demanda. ¿Es así? No, demanda formalmente no creo que la haya, porque hay un punto principal. En lo que yo dije, independientemente de otras personas que se sumaron y que tal vez le agregaron, aunque hicieron bien en sumarse, porque era un punto nodal en la información, era un punto de inflexión. Independientemente de lo que ellos pudieran o no agregar, en lo que dije yo no había agravio por ninguna persona. O sea, tú decir que alguien está vinculado a una institución de prestigio o que opera legalmente en la vida social, y en la vida nacional e internacional, no es un delito, ni es un agravio, ni es una difamación, ni un delito. ¿Tú has sentido respaldo de la clase periodística a la cual tú perteneces allá en República Dominicana? Bueno, yo diría que sí. Los periodistas formales de base, de los periodistas de a pie, que no quiere decir que andan a pie, sino que son los periodistas que integran la base de periodistas que activan en la República Dominicana, aquí en Nueva York y en otros puntos donde hay una gran comunidad dominicana, sí me apoyaron y me apoyan.
Lo que ha habido un golpeo es desde los ejecutivos de periódicos De medios. y de medios de comunicación masivos, porque ellos interpretaron que era el momento adecuado para golpear a las nuevas plataformas digitales que constituyen la opción que está gravitando mayormente en la población, al colocar temas y enfocarlos de una manera alternativa. O sea, a ver si te entiendo, los medios tradicionales se sienten agraviados con la nueva plataforma de las redes sociales. Y decidieron que había que aplastarlo pues, recuerda también que el gobierno de Luis Abinader, al igual que otros gobiernos en el mundo, ha tratado de implementar leyes que tiendan a controlar lo que es la ley de expresión y difusión del pensamiento. También a fortalecer organismos de represión y de manipulación y control de la inteligencia, de la información, tal como convertir el Departamento Nacional de Investigaciones en una dirección nacional de investigaciones que sería un superpoder. Esto fue parado por el Tribunal Constitucional. Yo estaba escuchando hace unos días la plataforma de Alfoque, pero Santiago Matías hablaba de una ley mordaza, que hay intentos. ¿Tú te suscribes en esa tesis? No. Yo creo que bajo ninguna circunstancia puede haber censura previa en lo que es la expresión y la difusión del pensamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder o de gente que se vincule al poder. En lo que es el dinero público, lo que es la autoridad que ejerce el Estado, deben estar siempre súper vigilados. Lo que sí es preocupante, te voy a decir algo, Aristide, es la tendencia de algunos comunicadores, que ya tú hiciste alusión a esto, de algunos periodistas y de algunos ejecutivos de medios, a silenciarse, a autocensurarse, a no hablar de algo con tal de no confrontar el poder. Eso es mucho más peligroso. Hay un artículo muy bueno del periodista Luis García al respecto, en el periódico El Día. Bueno, Johnny, con tu anuencia vamos a la primera pausa. Señores, pausamos. Si quieres remodelar, construir, amueblar un gazebo, sala, comedor, cama y demás, Talleres Luciano. Talleres Luciano, ebanistería en general. Contáctenos al 809-537-5352 y al WhatsApp 809-989-1313. Además, estamos en Instagram, Talleres Luciano GG. Calle 20, número 12, Reparto Rosa, Herrera, Santo Domingo Oeste. Talleres Luciano. Seguimos, amigos de Pensando en Voz Alta. Miren, ahora vamos a tocar con el amigo Arrendel el tema de Jenny Berenice. ¿Fue sorpresa para ti, Johnny, la designación de la magistrada Jenny Berenice Reynoso? Bueno, Jenny Berenice ejerce una gravitación importante en lo que ha sido la gestión de Miriam Germán. Y yo diría que ha señalado el rumbo de lo que es el derrotero de esa gestión. E incluso en los 4 años recién concluidos, o recientemente concluidos, pues ya hace un tiempo sí. Ya Luis Abinader tiene un par de meses, unos cuantos meses en su nueva gestión. Ella marcó lo que es el devenir del Ministerio Público. O sea que por ese lado se esperaba. Pero en las últimas semanas se había hablado bastante de que podía ser ahora Celeste Fernández, de que podía ser Milton Rey Guevara, de que podía cambiarse lo que parecía un designio ineludible, de que Jenny sería quien relevaría a Miriam Germán. Porque al final de cuentas, como digo, ya llevó el mayor peso de esa gestión. Finalmente se decidieron por ahí y parece como hubo cierto consenso entre los partidos de oposición. Fue unánime el asunto. Sí, sobre todo la fuerza del pueblo. Ella mantiene buenas relaciones con el expresidente Leonel Fernández, tal vez no tanto así con el presidente Danilo Medina, quien no la impulsó en sus 8 años de gestión, como sí Leonel Fernández. Al margen de esas relaciones que tú citas, al margen de que ya fue unánimemente designada, ¿cómo tú evalúas la gestión de Jenny Berenice? Bueno, Jenny Berenice es una gestión un poco
poco ortodoxa, diría yo. Poco ortodoxa. ¿A qué te refieres? Porque es muy apasionada, muy dada a la parafernalia, a las ruedas de prensa en los escalones del Palacio de Justicia, a impresionar con medidas efectistas como son los allanamientos de madrugada, duerman con ropa, ese tipo de cosas. El sensacionalismo. Sí, y una cosa que distorsiona bastante el papel de la justicia, no solamente del Ministerio Público, porque los jueces se veían influidos en eso, y a eso podemos dedicarle un capítulo especial. El tema de las medidas de coerción, que siempre en República Dominicana se piden la más drástica, sobre todo en casos de mucho impacto mediático. Que parecieran como si fuera una condena. Una condena anticipada. O sea, la justicia no funciona así, donde realmente funciona. ¿Cuál es la necesidad de mantener a una persona bajo prisión a menos que realmente no represente un peligro para la sociedad o una amenaza de fuga? Sin embargo, en la República Dominicana, eso de 18 meses de coerción y luego pedir una prórroga, para sin embargo, meses después, cuando se cumplen esos 24 meses o 18 meses ciertamente, tener que liberar a esa persona. Una pregunta que se me ocurre, Johnny. Tú sabes que el estandarte, la bandera insignia del gobierno de Luis Abinader en términos del tema de la lucha contra la corrupción es un ministerio público independiente. Ha habido un ministerio público independiente, lo habrá ahora con la recién designación de Jenny Berenice. Se ha discutido mucho eso, siempre se ha dicho que el Ministerio Público realmente es independiente. ¿Lo es? Bueno, independiente en la medida en que puede serlo, porque la misma Jenny Berenice, que fue relevada en el cuatrienio de Danilo Medina, cuando era fiscal Jenalene Rodríguez, se hizo bajo procedimientos que, aunque muchos periodistas lo criticaron, se hizo bajo procedimientos de evaluación y de carrera. Se dice que fue degradada y maltratada. No, porque ahí se aplicó el escalafón y realmente un fiscal no puede estar todo el tiempo ocupando una misma posición. O sea, fiscal del distrito, que es un puesto bastante mediático. Ahora, no tiene que ser necesariamente independiente en su cabeza. O sea, el Procurador General de la República no es más que el representante del Poder Ejecutivo o del presidente de turno en la dirección del Ministerio Público. Lo importante es que los fiscales adjuntos, los procuradores fiscales adjuntos, tengan, sí, independencia de que sean escogidos en su mayor porcentaje de carrera. O sea, que tengan una expertise y un desempeño profesional. ¿Cómo tú, así en términos generales, puedes analizar la gestión de la magistrada saliente, Miriam Germán? Bueno, como muy ineficiente en casi todos los órdenes. En el orden administrativo. La justicia sigue siendo un caos. Sí, pero por ejemplo, lo que es el régimen carcelario, ¿cómo se explica que le dejaran la cárcel de Las Parras a punto de inaugurarse y por unos pretextos baladíes que no convencieron a nadie, esa cárcel todavía está ahí? Y te voy a decir algo, el mayor negocio que existe en la República Dominicana, que raya en lo ilegal, porque normalmente lo que se hace ahí son actividades ilegítimas, actividades delictivas, es la cárcel de la Victoria. No hay un negocio que deje más dinero que ese. Y entonces, hace tiempo que debió ser desalojada y los presos llevados a la cárcel de Las Parras, pero se empecinaron en que no, simplemente por un hecho de que Yananén Rodríguez no querían darle los créditos de que hizo esa cárcel y le impusieron su retraso. Pero lo que decía de la proliferación de sentencias por adelantado, y si nos vamos también a lo puramente técnico, ¿cuántas sentencias por corrupción logró el Ministerio Público Independiente? Sentencia definitiva. Hasta ahora no ha habido sentencia definitiva. No ha habido sentencias. O sea, que en ese sentido se puede decir que es un Ministerio Público fracasado. Pero en el orden delictivo, propiamente dicho, fuera de lo político, del delito de la corrupción y del delito político, sí, también hay muchos casos que se han quedado sin concretar, sobre todo que afectan a personas pobres que han sido asesinadas, como esa joven que la asesinaron en una empresa, creo que de Zona Franca, de Santo Domingo Este. Todavía inconcluso. Sí, todavía inconcluso. Y también hay otra parte de la justicia, los juzgados están congestionados. La administración de justicia, al parecer, no se le dio el carácter. ¿Por qué es que las cárceles siguen llenas de presos? Inclusive, yo tengo entendido y me han llegado informaciones que hay personas presas, por ejemplo en La Victoria,
con una sentencia o ya con sentencia cumplida y aún siguen purgando días, horas, meses en la cárcel. El sistema prácticamente se olvida. El que no tiene dinero y es detenido puede pasar años, incluso bien sin sentencia o con una sentencia cumplida o incluso sin que nadie lo acuse verdaderamente. Es una desgracia para las personas pobres enfrentar un sistema de justicia donde no hay ninguna garantía. El sistema debería garantizar derechos. Es más importante que una persona no culpable esté libre que un culpable esté condenado. Es más importante porque tú condenar a pena de prisión a una persona inocente es realmente algo peor. Bien, Johnny, a propósito de administración de justicia y de expedientes, ahí vemos a la ex vicepresidenta de la República y ex senadora del Distrito Nacional, Milagros Ortiz Bosch, que creo que ese apellido le queda grande, el Bosch. Bueno, el asunto es que la misma en varias ocasiones ha dicho que ella ha remitido al Poder Ejecutivo 51 expedientes de corrupción de funcionarios del actual gobierno y en consecuencia no se ha actuado. ¿Tú crees que con la nueva esta designación de Jenny Berenice se viabilizará ese sometimiento, se dará forma a estos expedientes? No creo, porque Jenny Berenice ha mostrado que tiene un sesgo en el tratamiento de los casos de corrupción. ¿A quién se limitó mayormente en la mayoría de los casos en la persecución de la corrupción? Se limitó a los funcionarios y atláteres del expresidente Danilo Medina. Y no es que está mal, por algún lado hay que comenzar. Pero es así. Sí. Es así. Por algún lado hay que comenzar. Usted comenzó por atacar a los correligionarios de Danilo Medina y del pasado gobierno. Bueno, está bien. Ahora tiene que ampliar. Bueno. Y además tiene que establecer un parámetro para que otros funcionarios no se equivoquen. Que sepan que hay un problema. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, la participación en los escándalos que han estado envueltos Carlos Pimentel, de contrataciones públicas, el amigo del Ministerio de la Vivienda, Bonilla, Carlos Bonilla? Bueno, también deficiente, que deja mucho que desear y que incluso se hace sospechoso. Carlos Pimentel, con el caso de Hugo Veras en el Intran, verdaderamente llamó la atención. Y entonces tú dices, pero este individuo que vio cómo se produjeron estos aprestos de corrupción y no actuó inmediatamente, y ya luego cuando sabía que Alicia Ortega tenía la denuncia, entonces sale como un protagonista, cuando antes mostró mucha deficiencia. Pero lo peor del caso es que Carlos Pimentel ha contado con que el presidente de la República se hiciera de la vista gorda ante su ineficiencia. Lo mismo que Milagros Ortiz Bosch, que ya mencionamos, la Comisión de Ética y la Comisión de Compras y Contrataciones, junto a la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, los principales instrumentos para controlar la corrupción en la República Dominicana, además del Ministerio Público, que es ya un ente de persecución. Pero los órganos de prevención de la corrupción administrativa no han estado verdaderamente activos. O sea que en términos de justicia, en términos de combate a la corrupción, el gobierno hasta ahora ha sacado cero. Ciertamente, ha sido un fiasco y yo creo que en gran parte la población se ha sentido frustrada con este tipo de casos. Yo creo que es importante desarrollar mecanismos mucho más efectivos y tomar como parámetro lo que son países donde realmente se ha logrado un control de la corrupción, como Japón, Chile, Singapur. El hecho de que cualquier funcionario, desde un policía de tráfico hasta el presidente de la República, puedan ser. ¿Tú viste lo que pasó en Corea del Sur recientemente? Sí. O sea, un funcionario tiene que ser objeto de un arqueo de sus bienes en cualquier momento y darle explicación, porque así sería una forma de invertir el fardo de la cuerda. O sea, no es que te tengan que probar que tú eres un prevaricador, un corrupto, un traficante de influencias, sino que en todo momento tú tienes que dar muestra de transparencia y de que no hay ningún viso de enriquecimiento ilícito en tu desempeño. ¿Cómo tú evalúas, ya que sabemos que sacado cero el gobierno en temas de corrupción, en sentido general, en sentido macro, la gestión gubernamental
tanto de los 4 años pasados del presidente Abinader como los meses que inicia este gobierno? Bueno, en términos de realizaciones económicas, ha sido también, se ha quemado porque lo que es lo más visible, por ejemplo, la inversión pública, ha sido prácticamente, se ha reducido a la mínima expresión. Este es el gobierno con menos gasto de inversión, a pesar del alto endeudamiento que ha endeudado el país en 5 años, más que en 125 años de historia. Ha tomado más préstamos. Por eso lo peor es que esos préstamos no han ido a inversión, sino a gasto corriente. Pero en términos de fortalecimiento institucional, también ha sido muy malo. O sea, el gobierno no ha fortalecido, ya lo hablamos, los mecanismos de control de la corrupción. Las modificaciones que se han hecho a la Constitución tampoco han sido esto de un punto. Al Consejo Nacional de la Magistratura, ellos agregaron al presidente del Tribunal Constitucional. ¿En qué influye eso? ¿En qué influye que el presidente de la República agregara algo que ya estaba puesto, que era la prohibición de la reelección? Son cosas intrascendentes. Pero en términos de mejoría de los servicios, de modernización, ha sido todavía peor. O sea, nosotros que vivimos aquí en el extranjero sabemos la odisea que es tramitar y conseguir un pasaporte. Eso se ha vuelto se ha normalizado, ¿no? Y entonces, para agregarle más a los mecanismos de control, este tema de que los funcionarios pueden alquilar libremente en dólares cualquier inmueble. Un desorden totalmente. Ahora se pretende instalar la Dirección Nacional de Pasaporte, nada menos que en el ensanche Naco, el sector de más congestión y de más densidad en términos de tráfico de vehículos, de parqueo y todo eso. O sea, dificultarle las cosas a la gente. Entonces pareciese una dicotomía, porque recientemente en los medios de comunicación de Santo Domingo está circulando una famosa encuesta donde el presidente está sumamente muy bien valorado. Entonces es un país que no hay energía eléctrica, que el dólar ya va casi a los 63 por 1, donde los tapones están a la orden del día, donde los supermercados son la casa del terror. Entonces pareciese que hay un contrasentido, o sea, es una dicotomía. ¿Cómo un presidente está bien valorado? Explícame eso, porque sencillamente yo no lo puedo entender. El problema en la República Dominicana es el tema del control de medios, y por eso es tan importante una plataforma como la tuya y como la que ejercen muchos periodistas. La ley electoral establece claramente que usted no puede hacer campaña a destiempo. Entonces, hay una campaña dirigida a posicionar al presidente Luis Abinader y a su gobierno como que están bien valorados por la población. Eso es prácticamente imposible. Quien paga manda. La encuesta va a reflejar lo que quiere el poder en estos momentos, porque la oposición no va a hacer encuestas para contrastarlas con eso. Deberían ser que los medios de comunicación las hagan, pero eso de darle un valor electoral a las encuestas en estos precisos momentos debería ser controlado. Eso está dirigido a manipular la opinión pública y la percepción popular. Bueno, Johnny, me parece que hemos abordado los temas neurálgicos del país. Sobremanera te agradezco tu participación hoy en Pensando en Voz Alta y reiterarte que este espacio está a tu disposición siempre cuando guste. Muchas gracias. Mis amigos, fue la participación del periodista dominicano radicado aquí en los Estados Unidos, Johnny Arrendel. Gracias por su sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.